Chicas, pues Gracias a vamos a pasar ustedes. con la Gracias. tercera y última conferencia de hoy. Tenemos a nuestra querida Sandra Ley. Hola, ¿cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Hola, Bienvenida perdón por nuevamente. las dificultades técnicas. No te preocupes, mira, justo. Pues bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos y pues todo tuyo. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, yo quería primero empezar diciendo que agradezco tener la oportunidad de volverlas a encontrar, me da muchísimo gusto. Y también decir que aprecio mucho que, digo, escuché una parte de la charla que tuvieron anteriormente y me parece buenísimo que hayan tenido esa conversación, que creo que puede ir un poco para acompañar parte de lo que yo les quiero compartir el día de hoy, y que vamos a hablar de violencia de género, y que mucho de eso tiene que ver con cómo nos percibimos, ¿no? Y lo que permitimos para nosotras. Entonces, quiero empezar con algunas definiciones y ser como muy abierta al respecto, porque creo que cuando hablamos de violencia de género, por un lado estamos hablando de violencia y por otro de género, pero tenemos que reflexionar un poco más. Cuando hablamos de violencia, siempre vamos a estar hablando, ¿no? Sí, del uso de la fuerza o el poder. Puede ser contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, y puede ser una amenaza o el ejercicio mismo de esa fuerza. Y por otro lado, cuando hablamos de género, hay que estar conscientes de que estamos hablando en general sobre estos roles o características que consideramos apropiadas para hombres, para mujeres, ¿no? Niños, niñas, pero género como ustedes seguramente ya sabrán, ¿no? Es fluido, ¿no? O sea, que hablemos de hombres y mujeres es una visión, ¿no? Heteroformativa, normativa de cómo vemos las cosas en hombre-mujer, pero en realidad hay toda una fluidez en el género. Entonces también hay estas identidades no binarias. Y cuando hablamos de género, estamos hablando justamente de esas identidades no binarias también, ¿no? No solamente es hombre y mujer. Pero otra cosa es cuando hablamos cuando hablamos entonces de violencia de género, estamos hablando de cómo la violencia se ejerce para estas distintas identidades de género, ¿no? Hombres, mujeres, identidades no binarias, discapacitados, homosexuales, ¿no? Ya cosa como, en general, como es esta fluidez de género que podemos entender en estas distintas identidades que podemos concebir, ¿no? Pero por eso es que quiero ubicarlas, ¿no? En decir, si está la violencia de género, donde podríamos englobar la violencia homofóbica, ¿no? Y eso sería una violencia de género. Pero lo que nos vamos a concentrar el día de hoy es en hablar en la violencia contra las mujeres, ¿ok? Entonces, la violencia contra las mujeres tiene este componente en donde la violencia se está ejerciendo por el hecho de ser mujer, ¿ok? Es este acto que se ejerce contra el sexo femenino, que puede ser, o la amenaza, ¿no? Del uso de la fuerza física, sexual, psicológica, y puede ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y eso es importante decirlo, porque por mucho tiempo, ¿no? Creíamos que no podía existir una violación sexual dentro de un matrimonio, porque es un matrimonio, porque si estamos casadas, entonces estamos consintiendo. Pero tampoco es cierto esto, ¿no? Y también cuando estamos en así sea en una relación en donde yo estoy aceptando a mi novia, pareja, ¿no? Marido, ¿no? Tiene que haber un consenso ¿no? Para cualquier acercamiento, y si yo no lo quiero, entonces no se vale, ¿no? Entonces, por eso es importante decir, es el ámbito público y el ámbito privado. Y es importante también en este sentido decir, no es una de las cosas que usualmente recibimos cuando hablamos de estos temas, es que y principalmente los hombres dicen, pero también hay violencia contra los hombres. Y claro, nadie niega que haya una violencia contra los hombres, pero el tipo de violencia que sufren los hombres es radicalmente diferente a la que sufren las mujeres, ¿no? Usualmente la violencia que sufren los hombres es parte de las dinámicas dentro de su mismo género, entre los propios hombres.
¿no? Mientras que la violencia que se ejerce contra las mujeres mayoritariamente es entre géneros, entre hombres principalmente, violentando a mujeres, ¿no? Y entonces, en esa medida está asociada con características y lógicas muy particulares, así como daños físicos, sexuales y psicológicos muy particulares. Y de eso justamente vamos a hablar un poco más, de poder diferenciar, ¿no? De qué hablamos en este sentido, por qué estamos pensando en que son cosas diferentes, sin decir, esto no tiene nada que ver con decir, no, a los hombres no se les ejerce violencia. Ciertamente en la última década lo que hemos visto es un aumento significativo de la violencia contra los hombres a través de las dinámicas del crimen organizado, ¿no? Eso no lo podemos negar en lo absoluto, pero tenemos que estar conscientes de que se trata justamente de dinámicas diferentes. Y les voy a decir que eso como con ciertas salvedades. Entonces, tomando esto en cuenta, pensemos en dos historias diferentes. Por ejemplo, si hablamos del asesinato, son dos historias muy diferentes y yo les cuento la historia de una mujer asesinada versus la historia de un hombre asesinado. Para empezar, todavía mayoritariamente las víctimas de asesinato son hombres. Eso es cierto, ¿no? Como les decía ahorita, gran parte de las dinámicas de inseguridad en el país ha llevado a que sean mayoritariamente hombres quienes son víctimas de asesinato. Pero hay un 11% de víctimas de asesinato que son mujeres. La clave es en cómo ocurre este asesinato. El 5% de estos asesinatos tienen detrás para violencia familiar, 5% para mujeres, ¿no? Pero solo menos del 1% para hombres. Entonces, de entrada, esto ya nos dice que el espacio más peligroso que tienen las mujeres es su hogar. Y esto es una dinámica que encontramos una y otra vez con distintas encuestas. La vez pasada yo les platicaba, ¿no? De distintas encuestas que están disponibles para que podamos medir, ¿no? Instrumentos para poder tener números. Bueno, el espacio más peligroso es para las mujeres es el hogar. Y la calle es para los hombres, sin decir esto, otra vez, esto es como en términos, ¿no? de probabilidad, no es que las mujeres están seguras en la calle, eso lo sabemos, pero tenemos que estar conscientes de que el peligro que una mujer tiene en su casa es algo que un hombre no lo tiene. Al mismo tiempo, es importante decir, ¿no? En este sentido, igualmente, que el 33% de los asesinatos que son de mujeres, ¿no? Están ocurriendo en la vivienda. Otra vez, reiterando, el espacio más peligroso para las mujeres es el hogar. Y en la vía pública, por el contrario, son principalmente los hombres. Entonces, es importante, les decía, voy a como vacunar un poquito este argumento de decirles a las mujeres es más peligroso en su hogar, o sea, sí, ciertamente es más peligroso en comparación con los hombres, pero es cierto que poco a poco hemos visto que el porcentaje de mujeres que mueren en sus casas es un poco menor comparativamente, y empezaron a bajar estos números, no porque ya dejaran de matar a las mujeres, sino porque también empezó a subir el número de mujeres asesinadas en la vía pública, ¿no? Y este es el fenómeno muy desafortunado de feminicidios que tenemos en el país. Este es uno de los fenómenos que poco a poco hemos visto que si bien pensábamos que la violencia homicida asociada con el crimen organizado era principalmente contra hombres, cada vez vemos que también es parte de las dinámicas contra las mujeres. Entonces hay que estar conscientes también de ello. Entonces primero quería como empezar con una historia de decir, como porque siempre, casi siempre las reacciones es decir, no es, los hombres también han sido víctimas de violencia, pero debemos estar conscientes de hay una manifestación de violencia distinta para hombres y mujeres, ¿ok? Y entonces eso significa que hay algo diferente que tenemos que hacer y hay algo diferente, hay retos adicionales que estamos enfrentando como mujeres. Otra de las dimensiones importantes a tomar en cuenta es que no es solamente la violencia física la que padecen las mujeres. Hay una serie de violencias que padecemos las mujeres. De acuerdo con la encuesta nacional de dinámicas sobre dinámicas y relaciones de los hogares del INEGI, 66% de las mujeres de 15 años o más, o sea, ¿no? Su población, ¿no? Sociodemográfica está incluida acá, 66% ha sufrido algún tipo de estos incidentes de violencia. El 49% es principalmente violencia emocional. Y por eso decía que esto conecta creo que muy bien, ¿no? Con lo que ya escuchaban en su charla anterior,
de lo importante que es conectar con nuestras emociones para entender que también se ejerce esa violencia a nivel psicológico, a nivel emocional, que no es solamente la violencia sexual, que por supuesto prevalece entre las mujeres, ¿no? 41%, y violencia física, como decíamos, principalmente en el hogar, 34%, sino que también hay esta dimensión emocional, en donde me puedo sentir, ¿no?, sumamente afectada en mi mente, en mi espíritu, y junto con ello, además, una vez que uno entra al sector laboral, está una violencia económica. Está el hecho de que gane yo no menos, que me cuestionen cómo uso mi dinero, que me limiten el acceso al dinero, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas a tomar en cuenta. Tenemos una serie de violencias. Entonces, si estamos hablando del 66% padece algún tipo de violencia, 49% emocional, 41% sexual, 34% violencia física, más violencia económica, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, de todas estas violencias? Entonces, y se los digo como porque creo que es importante que estemos alertas, ¿no?, de las cosas que podríamos estar experimentando y que a veces no nos damos cuenta. A nivel emocional se trata de cuando experimentamos insultos, amenazas, intimidaciones o humillaciones, y ahorita les voy a dar como más ejemplos al respecto, pero a lo mejor a veces ni siquiera tiene que ser de nos dijeron algo, a veces simplemente es nos omitieron, ¿no? No me hicieron caso. Se hicieron, yo estaba emitiendo mi opinión, ¿no?, en una reunión, y cuando hablaban las mujeres es cuando nadie hacía caso, ¿no? Ni siquiera se tomaba en cuenta ese punto. O se lo atribuyeron a un hombre, ¿no? Eso es parte de una violencia emocional. Está, por supuesto, la violencia física, ¿no?, de la que podemos pensar desde un empujón hasta usar un arma de fuego. Y está dentro de esta violencia física, pues obviamente también está otra parte que tiene que ver con la vida sexual, ¿no? Con intimidarme, con acosarme, ¿no? Decirme que si no hago algún tipo de favor sexual, entonces no voy a tener acceso a alguna oportunidad. O ya en casos más extremos, ¿no?, el uso de la violación sexual como tal. Y como les decía, está además una dimensión económica, que cada vez que ahora que las mujeres son más activas económicamente en el mercado laboral, la vez pasada, ¿no?, yo les platicaba, ¿no?, de cómo es difícil a veces poder medir del todo la participación económica de las mujeres, porque tienen muchas limitaciones para poder participar. Tenemos esta violencia económica en donde a las mujeres dentro del hogar, por ejemplo, se le pueden controlar los gastos, ¿no? Se les dice cómo lo deben utilizar o no lo deben utilizar, ¿no? O los hace sentir el chantaje de utilizan muy mal, ¿no?, el dinero. Eso es parte de una violencia económica, ¿no? También de no te vas a tener acceso a ciertas oportunidades aunque estés trabajando, ¿no? Decíamos, no sé si recuerdan, la vez pasada les decía, las mujeres trabajan, ¿no?, una doble jornada, y sin embargo eso no es gratificado en ningún lado, ¿no? O sea, ese trabajo en el hogar, eso no tiene una remuneración, y sin embargo les controlan los gastos, los hacen sentir mal, ¿no?, por la violencia, por cómo están usando el dinero, les limitan el acceso a los recursos, y eso es algo que además una vez que entra a la vida laboral, pues a lo mejor además no le pagan igual que a los hombres, ¿no? Entonces va todo ahí de la mano en una serie de violencias que va de la mano, por supuesto, con discriminación entre los distintos géneros. Creo que tomando esto en cuenta y como este rango de violencias que puede haber, está lo que no sé si ya conocen como el violentómetro, ¿no? Este violentómetro, ¿no?, que tenemos desde lo más leve, ¿no?, de bromas hirientes, me ridiculizan, hacen chistes, ¿no? Hacen chistes misóginos, ¿no? Eso es parte de un signo, ¿no?, machista de violencia. Y luego poco a poco va aumentando, ¿no? Me rompen mis cosas, me rompen mi maquillaje para que yo no salga no vaya a salir de fiesta, según que están jugando, pero en realidad, ¿no?, me están manipulando y me están controlando, y a lo mejor me están agarrando muy fuerte de los brazos, por ejemplo, me están sacudiendo, o me prohíben ver a mi familia, ¿no? No le cae bien a mi pareja, a mi mamá o mis hermanas, y entonces no me deja verlas, ¿no? Eso es parte también de
de la violencia, ¿no? Y donde ya estamos ya prácticamente diciendo que estamos rodeadas de violencia. Y ya es cuando ya es una situación extrema, ¿no? Estamos hablando de cómo estamos terminando, ¿no? Ya amenazadas, siendo forzadas, ¿no? A nivel sexual o a nivel físico, y ya el uso de violencia como tal. Un fenómeno que desafortunadamente en este sentido hemos visto en aumento, pero que parecía como lejano, era una de las cosas que se veían en India, por ejemplo, luego poco a poco se empezó a ver en Colombia, pero ahora lo vemos en México, tiene que ver con el uso de ácido, ¿no? Ácido que le avientan a las mujeres para destruirles el rostro. Y esto es una mezcla de muchas violencias al mismo tiempo, ¿no? Es una violencia emocional, ¿no? Sobre tu, que tiene muchas repercusiones emocionales, por supuesto física, es evidente, pero tiene unas repercusiones emocionales y también económicas, ¿no? Por las oportunidades de las que, ¿no? Ya no, que te pierdes por lo difícil que es salir de estos episodios de violencia. Entonces, tomando este como rango amplio de violencia que hay que tomar en cuenta, hay que considerar que entonces la violencia ocurre en distintos momentos, contextos y dimensiones de nuestra vida. La violencia en realidad, pues empieza, como decíamos, ¿no? Desde el hogar, ¿no? En donde, que es de los lugares más peligrosos, como decíamos, para las mujeres, pero se manifiesta desde las etapas tempranas de la vida, no solamente en el hogar, sino también en la escuela, ¿no? Y ustedes que están, ¿no? En sus espacios escolares, creo que a lo mejor podrán reconocer algunas de esos incidentes que tenemos, y que creo que no conozco una mujer que ya que se pone a reflexionar, no te des cuenta de, ay, sí, eso me pasó a mí y yo no lo había interpretado como violencia, ¿no? Cuando como mujer en una escuela eres discriminada o excluida, o el profesor no toma tu participación, sino que solamente toma la de los hombres, ¿no? Y eso limita tu derecho a la educación, ¿no? O reacciona bien a las participaciones de los hombres, pero no así a las de las mujeres en clase. Y esto continúa en el mercado laboral, ¿no? En donde se les niega, por ejemplo, a las mujeres o su permanencia en el trabajo porque se embarazan, ¿no? Y esto se puede manifestar mediante intimidaciones, humillaciones, explotación contra las mujeres en su trabajo, o pedirles justamente ciertos favores a cambio de que puedan tener ese aumento de salario, no solamente es a través de favores sexuales. Eso es parte de esas dinámicas violentas. Y está, por supuesto, esto conforme las mujeres han ido aumentando su participación en la vida pública, pues está además la violencia que se ejerce contra las mujeres, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? En donde no pueden tener acceso a ciertos recursos para sus campañas, por ejemplo. Donde recientemente en Zacatecas, no sé si algunas de ustedes son de Zacatecas, pero en Zacatecas, ¿no? Un candidato tocó a una de las candidatas, ¿no? Y eso fue, ¿no? Se mereció, ¿no? Muchos faltas, llamadas de atención, pero no fue oficialmente una falta, ¿no? Y hoy por hoy, pues ¿no? Ocupa un puesto público. Y luego podríamos decir, bueno, si me quedo en mi casa ya sé que estoy en riesgo, pero a lo mejor si estoy en la escuela sé que puede ser otro riesgo. Pero incluso si estuviera yo, ¿no? No estuviera teniendo estas interacciones, el ciberespacio se ha vuelto uno de estos lugares en donde también se puede ejercer esta violencia, en donde pueden recibir amenazas, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos, ¿no? Una evolución en este sentido donde a las mujeres hoy por hoy se les protege, ¿no? En el uso de su imagen, pues bueno, a hombres también, pero dado que pasa más con las mujeres, en el uso de su imagen, ¿no? Que pasaba fotos que tenían, ¿no? Terceros las mandaban, ¿no? Y que terminaban rondando en redes sociales una foto de una chica, ¿no? A lo mejor que se había quitado alguna ropa o en alguna pose en particular, y entonces se podían utilizar ¿no? En el ciberespacio, y con ello recibir una serie de amenazas, insultos, etcétera. Eso hoy por hoy, gracias a la ley Olimpia, tenemos mejores, ¿no? Ventajas frente a ello, pero el ciberespacio es uno de esos lugares en donde todavía no estamos tampoco seguras. Y también hemos entendido la violencia como algo que también ocurre incluso en los mismos hospitales. Y esto es importante recalcar de nuestro papel como mujeres, ¿no? En donde tenemos un papel, ¿no? En la reproducción, y entonces... No sirvo para hacer drama, ya me siento mal. ¿Cómo, mamá? No.
Entonces tenemos en los hospitales, ¿no? También personal médico que termina decidiendo sobre las mujeres y sobre, desafortunadamente, principalmente mujeres indígenas de escasos recursos que no tienen la capacidad para decidir en ese momento, ni siquiera les preguntan, ¿no? Las esterilizan. Y eso es una violencia obstétrica. Eso es parte también de la violencia, de cómo incluso en ese espacio, ¿no? Puedes terminar violentada tras haber parido, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se ve esta violencia en México? Hoy tenemos pues números, como les decía, bastante altos de violencia en todo el país, incluso en los lugares con menos violencia como San Luis Potosí, Chiapas. Tenemos que el 50% de las mujeres están reportando una experiencia de violencia, 50%, ¿no? Pero tenemos otros lugares en donde la violencia explota todavía más, como es el Estado de México, con niveles de feminicidio altísimos, ¿no? Jalisco, Querétaro. En Yucatán es uno de esos lugares que uno, por ejemplo, piensa, pues es muy pacífico, ¿no? No lo asocia uno con estas explosiones de violencia que hemos visto en los últimos años, pero resulta que el tipo de violencia que Yucatán ha experimentado, particularmente en los últimos años, han sido precisamente la violencia contra las mujeres, feminicidios, ¿no? Entonces, digamos, no hay un estado que podamos decir algo está haciendo bien, porque el hecho de que más del 50% de la población femenina en los estados esté experimentando esta violencia, nos está diciendo que algo está muy mal, ¿no? Algo está pasando para que no podamos, si no podemos entender que ciertamente las mujeres están enfrentadas a un nivel de violencia significativamente diferente, con manifestaciones muy diferentes, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que la violencia en estos últimos año y casi 2 años, ¿no? Prácticamente, ¿no? Año y medio, ha ido en aumento. En particular, la pandemia le ha pendido muy mal a las mujeres que se tuvieron que quedar en casa cuando ya estaban siendo violentadas en su casa. Y al no tener, ¿no? una forma de poder salir de ella porque estábamos en un encierro, encerradas con sus propios agresores, ha significado un aumento significativo de violencia. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? La raya del 2020, la línea naranja está muy por arriba de lo que estuvo en el 2019, ¿no? Este año de pandemia fue muy significativo en número de violencia que hemos estado viendo, y estas son llamadas que se han hecho al 911, ¿no? De mujeres pidiendo ayuda. Ojo, esto es algo que no solamente pasa en México, esto es algo que pasó en todo el mundo, donde se implementaron protocolos incluso como de ayuda en las mismas farmacias, ¿no? De si me dices esta palabra clave es que necesitas ayuda, porque esto estaba pasando en todo el mundo. La violencia contra las mujeres explotó en este último año de pandemia, desafortunadamente. Entonces, como con este bagaje, lo que quisiera es ayudarles un poco a reflexionar en estas experiencias de violencia que tenemos en el ámbito escolar, que es en donde ustedes están, ¿no? Ahora mismo, y que estén conscientes de cosas que desde ahora tienen la capacidad de parar, como ya les decía, ¿no? Anteriormente, la panelista anterior, de estar conscientes de quién soy y qué puedo hacer al respecto, de lo que valgo y que no merezco nada de esto, ¿no? Gracias a quien ahora, ¿no? Justamente estaban compartiendo las cosas que pasaron en este fin de semana, ¿no? Con decoración de envolver a mujeres ¿no? en bolsas y que eso nos parezca que es digno, ¿no? De replicar. Eso es parte, ¿no? Esto, como les voy a decir muy brevemente de la lógica detrás de esta violencia, pues es lo que tenemos que hacer de lo que todavía nos queda por entender en este tema, que creo que empieza desde este momento en el que ustedes están, bueno, empieza desde mucho más atrás, pero ahora que tienen esta conciencia, involucradas en este programa tan importante como este Talentum, de cobrar esa conciencia como mujeres, creo que es muy importante reflexionar desde el ámbito escolar, que yo confío que ustedes seguirán alcanzando muchas más metas, siguiendo muchas más de su formación en el ámbito académico, para seguirse formando, bueno, reflexionando sobre las cosas que pasan. Este es en el caso de mujeres de 15 años y más, ¿no? En el ámbito escolar, ¿no? Tanto pensando a lo largo de la vida como estudiante como en los últimos 12 meses. Y resulta que un cuarto, ¿no? De las mujeres reportan haber experimentado algún tipo de violencia en su paso por ser estudiante, mayoritariamente de tipo sexual y de tipo emocional, ¿no?
Y creo que, y bueno, pues si no es de menos que el 6% pueda reportar violencia física en los últimos 12 meses, o sea, 16% en términos generales, pero que podamos ver que la violencia sexual y emocional surge desde estos momentos, ¿no? De la vida escolar, que no tiene que ver con que yo esté casada, no, sino es cómo, pues es cómo vamos formándonos en nuestras relaciones con los demás. Simplemente quisiera enlistarles algunos de los elementos que creo que puede ser útil tomar en cuenta de cosas que a lo mejor ustedes experimentaron. En el CIDE, donde yo trabajo, encontramos que mayoritariamente eran mujeres las que decían sí a estas preguntas, de no sentirse tan cómodas haciendo preguntas, ¿no? Mientras que los hombres siempre suelen sentirse más cómodos, no sentirse tan cómodas presentando trabajo en clase, qué tan seguras se sienten de participar sin burlas o sarcasmos por parte de sus compañeros, por parte también de sus profesores, ¿no? Pensar que tienen las mismas oportunidades del éxito. Bueno, resulta que las mujeres significativamente nos decían que no se sentían, ¿no? Como en mismos términos que el resto de su grupo. Y esto tiene que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? De cómo a las mujeres se les hace sentir menos valoradas, ¿no? Menos apreciadas, o que lo que tengan que decir vale menos. Otra de las cosas, o sea, tengo una lista, por supuesto, mucho más amplia, ¿no? De pensar en algo que a mí también me ha pasado todo el tiempo, estar en una junta de trabajo y alguien hace una broma, ¿no? Homofóbica o misógina, puede hacer un comentario sobre si subí de peso o bajé de peso, si me veo demacrada. Eso es algo que no le dicen usualmente a los hombres, ¿no? Se lo dicen mayoritariamente a las mujeres. Pero también está esta otra parte, como decía, más física, ¿no? Tocamientos, por supuesto, de hacerte, ¿no? Esta dimensión sexual, que puede ir desde esos tocamientos hasta, como les decía, piropos, ¿no? Que son ofensivos o son molestos y nadie los pidió ni nadie los quiere escuchar, o esparcir rumores sobre tu sexualidad o tu cuerpo, ¿no? Hacer comentarios sexistas. Eso es violencia y no lo confundamos y no pensemos que eso no lo es. Y cuando les decía de la violencia de género, hacer comentarios que menosprecian a la comunidad LGBTIQA es violencia de género, ¿no? Entonces, no pensemos que para que haya violencia tengo que tener, ¿no? Un machete o una pistola en la mano. Están todas estas sutilezas que les aseguro, y yo estoy con ustedes, hemos experimentado en distintos momentos, en una reunión, en una clase. Entonces, un poco resumiendo, es decir, a ver, tenemos distintas formas de violencia y abuso contra las mujeres, que está la dimensión sexual, física, psicológica o emocional y económica. Estemos conscientes de que la violencia contra la mujer abarca todo este espectro muy amplio y que además puede pasar en los distintos ámbitos. En mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, en la política, ¿no? En los hospitales, en las redes sociales. Y esto pasa en gran medida porque estamos dentro de sistemas desiguales, ¿no? En un sistema que es desigual, en donde al hombre se le valora de manera diferente que a la mujer, y eso significa que hay una concepción de un sexo débil y un sexo fuerte. Y entonces el sexo fuerte puede dominar. ¿De qué depende que podamos cambiar? De nuestro entendimiento de las masculinidades, no solamente de nuestro entendimiento de nosotras como mujeres, sino que también importa criar a hombres, ¿no? Que entiendan esta visión diferente. Y por eso a veces, aunque nos cueste mucho trabajo y sea muy desgastante tener que explicarle al compañero por qué me ofende lo que dijiste, a veces creo que vale la pena hacer una pausa y dar un chance al menos de explicar, porque ciertamente puede haber mucha ceguera en estos temas y es necesario también trabajar en las masculinidades y que los hombres también puedan darse cuenta. Y por eso decía, violencia de género es una parte, y estamos adentrándonos a violencia contra las mujeres. Pero es bien importante que los hombres puedan entender otra forma de su género, ¿no? En donde el insulto no sea decirles maricones, ¿no? Porque eso hay una definición de qué es ser hombre, ¿no? De ser un sexo dominante. Y lo que termina pasando es son estas manifestaciones de violencia. Al mismo tiempo no nos podemos olvidar que las violencias se ejerce en nuestra intersección con muchas otras identidades. Como les decía, con mi identidad a lo mejor como mujer lesbiana o como mujer
indígena o como mujer discapacitada. Y entonces confluyen muchas más violencias, ¿no? Y eso también hace todavía más complejo el escenario. Y algo que no nos podemos olvidar es que tenemos esta violencia homicida que hoy por hoy está afectando a hombres y mujeres desde distintos puntos de vista, ¿no? Hablar de feminicidios es muy diferente a hablar de un asesinato de un hombre, pero hoy por hoy la violencia homicida contra mujeres está cambiando. Ya a veces no nos queda muy claro cuando hablamos de feminicidios por el simple hecho de ser mujer, pero es por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Porque estaba en su casa y había estas dinámicas de género, pero a veces también a las mujeres se les está involucrando en este mundo criminal que está creciendo en México. Y eso también hace muy complejo que podamos distinguir del todo cómo cambia esta dinámica de violencia en vivienda, violencia en la calle, violencia en la esfera pública, violencia en la esfera privada. Entonces, simplemente, ¿no? Mi intención era como pues tener este espacio de reflexión con ustedes y decirles, y me gustó mucho, ¿no? Cómo terminaron en la presentación anterior. Tienen ustedes las herramientas para conocer cuando están frente a la violencia y tienen además la capacidad y la inteligencia emocional para poder identificarla y poder, yo creo que la denuncia es algo muy personal, en distintos contextos se vuelve más o menos fácil, pero que se armen de redes, para tener la inteligencia emocional para armarse de redes, para saber que no están solas y para saber que hay recursos que pueden tener a la mano, institucionales o no institucionales, para que esta violencia no crezca y que ustedes la puedan parar desde el primer momento. Pero muchas gracias y siempre es un gusto y me llena siempre de energía ver a tantas jóvenes con tantas ganas de aprender y no me queda más que decir gracias y espero, bueno, tienen mi contacto, Bea tiene además mi presentación y ahí estoy a la orden por si en algún momento puedo ser útil. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos nuevamente, por llevarnos a reflexionar de estos diferentes tipos de violencia que encontramos en todas partes y la importancia también de levantar la voz y hacerlas visibles. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para Sandra? Ok. Bueno, dado que ya nos pasamos de la hora, te agradecemos muchísimo